Gloria al Señor. Muchas gracias a Pablo y a Joana por guiarnos en esta reflexión del primer Adviento y por lo que significa entonces estar recordando esos preparativos, lo que significó también toda la antesala del nacimiento de Jesús. Y va a pasar algo muy interesante este mes que tal vez no había sucedido en otros años, que normalmente teníamos unas predicaciones que estaban enfocadas en el nacimiento de Jesús. Alguna vez hicimos una reflexión sobre los nombres de Jesús, sobre los momentos previos al nacimiento de Jesús, pero este año, porque seguimos en el estudio del Evangelio según San Marcos, lo que vamos a estar mirando a la par de los anuncios del nacimiento de Jesús también son los últimos instantes en la vida de Jesús. Y también con mucha alegría podremos ver al finalizar el mes la esperanza de gloria, la esperanza de la resurrección. Entonces va a ser bien interesante cómo logramos mirar a la par que estamos reflexionando en el Adviento, en lo que son estos 4 domingos antes del recordatorio del nacimiento de Jesús, lo que la palabra del Señor nos dice ahí en el Evangelio según San Marcos. Sigamos analizando y sigamos estudiando este pasaje que nos corresponde en estas últimas semanas del capítulo 14. La semana pasada entonces mirábamos cómo Jesús estaba bien atento a lo que vendría hacia adelante en lo que sería ese tiempo del sacrificio allá en la cruz. No fue algo que lo tomó por sorpresa, ya él lo había anticipado, se los había anunciado también a sus discípulos. Les habría dicho ya en varias oportunidades que iba a suceder allá en Jerusalén, que iba a ser entregado y que iría también a la muerte. Y eso, pues para nosotros es un gran ejemplo de cómo podemos anticipar los eventos futuros con la certeza, con la fe, la seguridad de que el Señor está con nosotros. ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos? ¿Qué comeremos? ¿Dónde trabajaremos? ¿Qué haremos con nuestro plan, con nuestro propósito? ¿Qué será de nuestras vidas? ¿Qué será lo que significa entonces la agenda que tendremos? Bueno, sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Algunos de nosotros no pensábamos que el 2021 tendría tantas complicaciones, ¿cierto? Pero qué bueno que cuando anticipamos la llegada de un nuevo año, nosotros siempre, espero yo, tengamos la certeza de que todo estará en las manos del Señor. Y como Él lo quiera, será lo mejor. Y eso es lo que nos enseña este pasaje de la Escritura cuando Jesús ora en Getsemaní. Él está dispuesto a seguir el camino que Dios le ha trazado. Y esa debería ser para nosotros la constante en nuestra vida. Estar dispuestos a seguir el camino que Dios nos ha trazado. No siempre es como nosotros queremos, pero siempre será mejor someternos a su voluntad. Jesús nos enseñó entonces que no sea como yo, sino como tú. Esa frase es impresionante. Es el que nosotros podamos descansar en Él sabiendo que sin importar lo que pase, cuando se hacen las cosas como Dios quiere, son mejores. Después llegamos a entender. Después podemos encontrarle sentido a muchas de las cosas que están pasando hoy. Pero también a veces tenemos que reconocer que cuando nos metemos de cabeza por ciertos lugares, porque nos empecinamos y porque queremos que sea como nosotros nos gustan las cosas, pues también ahí vamos a vivir unas consecuencias. Seguir el camino de Dios no siempre nos va a traer lo que nosotros esperamos, pero confiamos en que siempre será lo mejor. Por eso es que Jesús, ahora en lo que vamos a analizar hoy, que es lo que sigue de ese pasaje, resulta apresado. Está no tal vez en una cárcel con los barrotes que nosotros acostumbramos a ver, pero fue apresado y fue llevado, de lo que nosotros podemos notar a través del pasaje, con violencia.
Fue llevado ante las autoridades con violencia porque, aunque como lo vamos a ver en el pasaje, él estaba todos los días por ahí caminando, estuvo en el templo, estuvo afuera, llegó un momento en el que quisieron apresarlo y para evitar, ¿cierto?, la intervención de los discípulos, de tantos que tenía, lo hicieron en el momento más indicado, cuando muchos de ellos estaban durmiendo. ¿Ven? Esa es otra parte que a veces uno no se da cuenta en el pasaje, pero vienen de noche, Jesús está de noche, está orando, pide la compañía de los discípulos, nos dice el texto que algunos de los que estaban cercanos a él tenían cargados los ojos de sueño. Así se siente a veces uno hasta en el día, ¿no? Con los ojos cargados de sueño. Pero esta era una noche y muchos de los que lo seguían estaban en sus casas y los del círculo más interno estaban al lado de él, pero algunos hasta estaban durmiendo. Cuando llegó Judas, vamos a ver qué fue lo que pasó. Así que les invito a leer en San Marcos capítulo 14, los versículos 43 hasta el 52. 43 hasta el 52. Ahí va la lectura que nos lleva a lo que hoy haremos de reflexión con respecto al arresto de Jesús. Muy bien, como siempre leemos en la Reina Valera. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven que seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Oremos. Bendito Señor, te alabamos, te damos gracias por este pasaje de la Escritura y por la enseñanza que hay aquí, porque sabemos que tiene como propósito que la pongamos en práctica, que en momentos o circunstancias de nuestra vida, cuando tengamos que estar ante una situación difícil, también anticipemos esa situación con la reflexión de vida de lo que significa tu voluntad. Que sea agradable, que sea perfecta, debemos nosotros entenderlo no en nuestros pensamientos, sino en los tuyos. No de acuerdo a nuestros gustos, sino de acuerdo a tu voluntad. Así que ayúdanos, Señor, a comprender este pasaje, a vivenciarlo en el día a día y a ver entonces cómo podemos aprender a vivir como tú quieres que vivamos. Te alabamos, te glorificamos y pedimos tu dirección a través de tu Espíritu Santo en esta palabra y en todo lo que resta de este servicio. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Cuando analizamos este pasaje y nos damos cuenta de lo que habla, del sometimiento a juicio que fue llevado Jesús, pues vemos que son varias partes las que están aquí siendo, ¿cierto?, descritas. La parte anterior, cuando Jesús, por ejemplo, estando con los discípulos, les habla de lo que pasaría, de lo que sería la negación de Pedro, de la cual ya hablamos hace unas semanas,
Y como más adelante, ¿cierto? Cuando en el versículo 53 se nos dice que Jesús fue presentado ante el concilio, llega una segunda parte de ese juicio. Leímos esta primera parte porque aquí es donde a él lo apresan, lo llevan ante las autoridades. Y sucede siendo que él no había cometido ningún mal. Este juicio entonces al cual llevan a Jesús tiene unas características bien especiales que son descritas ahí en el pasaje. Es un juicio que se presenta por una motivación que ni siquiera es clara. Cuando nosotros leemos más adelante en el versículo 53, cuando empieza, ¿cierto?, a desarrollarse ese juicio, cuando lo presentan ante el sumo sacerdote, y cuando Pedro, estando de lejos, ve todo lo que está pasando, estos sacerdotes presentan testimonios contra Jesús. Nos dice el versículo 55, para entregarle a muerte, pero no había nada, no lo hallaban, dice el versículo 55. Muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Qué impresionante que es ver toda esta injusticia llevada a cabo por la justicia. Jesús era inocente, y eso lo deja claro el texto. Jesús fue tan inocente que cuando lo llevaron ante las autoridades romanas, tampoco la autoridad romana encontró justificación. Estas esposas nos muestran cómo la imagen de lo que significa ser llevado preso, ser llevado cautivo. Pero lo que vemos con Jesús y lo que encontramos en este pasaje es una serie de falsos testimonios, de versiones encontradas de unos y otros que tratando de encontrar una justificación, entonces empiezan a divagar entre lo que Jesús había enseñado cuando habló y anticipó su propia muerte, diciendo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Lo cual era profecía de su resurrección. No era un juicio contra el templo de Jerusalén. Estos recordatorios entonces de lo que fue, ¿cierto?, el intercambio de versiones con las cuales intentaban condenar a Jesús, nos hacen pensar también en lo que hoy muchas veces es el desarrollo de un pensamiento, el desarrollo de una ideología y cómo se lleva a cabo en medio de versiones encontradas. Y también nos vamos a dar cuenta al final cómo es que se ve relacionado con el propósito del enemigo, el propósito de Satanás de siempre estar sembrando versiones encontradas, de siempre estar llevando pensamientos que tienen ciertos visos de verdad, pero que son manipulados y que realmente son mentiras. Todo esto que pasó en el juicio de Jesús entonces hace parte de una realidad que no ha terminado, es la realidad actual, solo que hoy se le llama de otra manera, se dice que esta es la era de la posverdad. La posverdad, cuando por ejemplo empiezan a tomarse palabras que son correctas, que son apropiadas, pero dentro de otro contexto, entonces extraídas del contexto original, son utilizadas como una ocasión para hacernos pensar, por ejemplo, que ciertas ideologías son correctas. Nosotros debemos estar atentos a todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, porque no solamente por el posmodernismo al cual estamos nosotros, ¿cierto?, llamados a
de alguna manera a aceptar porque es el tiempo en el que nos desarrollamos. Si antes era modernismo, ahora es posmodernismo. Y este posmodernismo nos lleva a tener toda una serie de ideologías las cuales debemos aceptar sí o sí, solo por el único hecho de que estamos viviendo en esta época. Hoy, cuando nosotros nos enfrentamos a muchos de estos desafíos culturales, y que son culturales porque varían un poco de un lugar a otro, debemos todo el tiempo estar conscientes de que es una batalla, y es una batalla que se libra primero en nuestra mente. ¿De qué estoy hablando? De las ideologías que nos hacen pensar, por ejemplo, que hoy debemos tener un espacio claro para Dios, pero que debe estar regulado por nuestras agendas, que depende nuestra fe del momento histórico en el que nos encontremos, que la lectura de la palabra puede pasar a un segundo lugar cuando tenemos otras literaturas que, supuestamente basadas en la palabra, deben ayudarnos también a reflexionar en Dios. Pero a veces no nos damos cuenta y ni siquiera están basadas realmente en Dios como el originador de todo pensamiento valioso para nuestra vida, sino en el humanismo. En un humanismo teológico que hoy en día muchas veces presenta al hombre como superior, como el ser superior, como el ser supremo. Esas ideologías nos hacen pensar hoy, por ejemplo, en que debemos hablar con tolerancia y tolerar todo lo que está pasando, cuando sabemos que el Señor nos ha mostrado claramente su intolerancia con ciertas cosas que suceden a nuestro alrededor. Esas ideologías entonces toman la Escritura cuando nos dice que debemos amarnos los unos a los otros y nos presentan entonces la posibilidad de amar también al pecado. Pero todo esto debe ser para nosotros claramente una muestra del panorama mundial al que nos enfrentamos y cómo cada vez va a ser más difícil realmente distinguir en dónde está expresada claramente la voluntad de Dios. Por eso no podemos dejar de leer la palabra. Por eso no podemos dejar de escudriñarla, de estudiarla, porque tiene tanta validez hace 2000 o 4000 años cuando fue escrita, como lo va a tener hoy o más adelante, dentro de 15, 20, 50 o 100 años. Va a seguir siendo valiosa la palabra. Y lo que entendemos es como Jesús, sabiendo estos tiempos en los que él estaba viviendo, desarrollándose, se preparó con anticipación, se preparó en oración para enfrentar lo que venía. Y ahí es donde entonces nosotros vemos la respuesta mansa, calmada, tranquila que pudo darles cuando vinieron a apresarlo. Nos dice la Escritura que ellos, los que venían acompañando a Judas, venían con espadas y con palos, ¿cierto? No es una muestra de que de pronto tenían planeado un juego de hockey o alguno de estos deportes que se practica con palos, o como el golf con palos de golf. Sabemos claramente que su intención era tomarlo preso, y si se encontraban con alguna oposición, pues poder suprimir esa oposición de los discípulos de Jesús. Y en efecto sucedió, hubo una oposición que se presentó. Y uno de los discípulos entonces toma su espada, como dice aquí. Toma su espada, hiere al siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja. Aquí, haciendo un pequeño alto en el camino, quiero comentar que este es de los pasajes en la Escritura que son muy llamativos porque todos los evangelistas hablaron de él. Hay ciertas historias de las cuales hubo unidad, ¿cierto? Todos los evangelistas hablaron, pero hay otras que encontramos solamente en Mateo, Marcos y Lucas, o hay otras historias que solamente están en Juan. Pero de esto que sucedió,
esta noche hablan los 4 evangelios. Porque claro que fue un momento fuerte para ellos. Fue un momento al cual Jesús les había invitado a prepararse. Como lo había mencionado antes, ya Jesús les había dicho que iba a ser apresado. Y les invitó entonces a este tiempo de oración en Getsemaní para poder estar unidos en lo que vendría a ser el propósito también de su apresamiento. Pero Jesús se preparó en oración, nos dice el texto, clamando con mucha intensidad, tanto que su sudor fue como gotas de sangre. Y mientras tanto los discípulos con gran intensidad dormían. ¿Cierto? En varias ocasiones el Señor se les acercó y los encontró durmiendo. Eso lo vimos la semana pasada aquí en Getsemaní. Jesús, dice, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró. Y cuando vino a sus discípulos, los encontró durmiendo. Y les dijo, ¿no has podido velar 1 hora conmigo? Otra vez fue y oró. Y al volver otra vez los halló durmiendo. Dice el versículo 41, vino la tercera vez y todavía estaban durmiendo. Claramente Jesús se anticipó a lo que vendría y se preparó en oración. Pero los discípulos no lograron hacerlo ni siquiera durante 1 hora. Esto me habla a mí directamente. A mí, a Gamaliel, que me cuesta también tener un tiempo largo de oración, que empiezo a orar y empieza también la mente a veces a divagar lo que está pendiente, lo que hay que por hacer, las cosas que quisiera hacer. Ahí no son solamente las anteriores, ¿cierto? Las que sé que tengo que hacer, sino una proyección de lo que me gustaría hacer. Y la mente se va y nos cuesta tener tiempos de oración. Aquí aprovecho entonces para decir que una de las decisiones más complejas y difíciles de tomar, que no podíamos por eso ni siquiera tomarla nosotros, era la posibilidad de hacer o no el campamento que está siempre programado para enero. Y no lo vamos a poder hacer. No tenemos autorización. Para quienes han estado atentos a las informaciones a través del WhatsApp, se informó que el directorio de la iglesia tomó la decisión de no utilizar el recinto del campamento Caburga para la realización del campamento o los campamentos. Pero estoy hablando directamente del nuestro, el que hacíamos, y que me daba a mí una oportunidad muy linda de tener todas las mañanas ese tiempo de oración, que nos convocábamos allá junto al lago y que teníamos la oportunidad de reflexionar un momento en la palabra, pero sobre todo orar y presentar el día delante del Señor. Es una de las cosas que realmente voy a extrañar de Caburga, el tiempo de oración, porque se me hace más difícil aquí con las cosas que a veces uno siempre tiene que hacer, pero como estamos allá concentrados en lo que es el tiempo de bendición, de compartir, entonces en la mañana principalmente abrir los ojos y pensar, voy a la oración. Y estos discípulos nos muestran que también para ellos fue difícil. Algunos tienen disciplinas de oración en la mañana y otros en la noche. Pero realmente, si es complejo en la mañana, mucho más en la noche. Cuando, como les pasó a los discípulos, los ojos están cargados de sueño, hay fatiga física, muscular, y se nos hace más difícil orar. Pero recordemos, amados hermanos, que la preparación y la anticipación para que el día pueda ser enfrentado con mayor ánimo, con mayor motivación, con entereza y con disposición de aceptar la voluntad de Dios y también trabajar por el cumplimiento de sus planes y sus propósitos, inicia con un buen tiempo de oración.
Así que aquí es donde debemos nosotros reflexionar claramente en lo que pasó con estas dos personas o estos dos grupos de personas, los que se anticiparon a lo que iba a suceder en oración y los que no. Y lo que vemos es que los discípulos no pudieron tener una reacción apropiada. Tanto así que cuando llegaron y tomaron por fin a Jesús, y Jesús les dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, y les dice: ¿por qué no lo hicieron cuando estaba todos los días con ustedes? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos dejándole, huyeron. Y se nos narran esos últimos dos versículos, ¿cierto? Los que leímos, el 51 y el 52, que uno de ellos estaba tan dormido que se estaba cubriendo con una sábana. ¿Cierto? Así como cuando uno está ya acostado y se levanta y algo pasa y todavía apretándose con la sábana, con la frazada, con la cobija, se levanta y va y mira lo que está pasando. Era la noche, seguramente el clima había descendido y él entonces se acercó para mirar lo que pasaba, y también por estar ahí, ¿cierto?, en el lugar de los hechos, trataron de prenderlo, y dice el texto que él corrió desnudo porque se quedaron con la sábana con la que se estaba cubriendo. Todos huyeron, y este huyó hasta en cueros, como se dice. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para el momento difícil. Aunque Jesús les había dicho, los invitó a orar, no estaban preparados para el momento difícil. Y entonces recordamos las palabras de Jesús: velad y orad, porque la tentación va a estar ahí todo el tiempo. Velad y orad para que no entréis en esa tentación también de dejar de hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Recuerden lo que hablábamos la semana pasada y que es un tema de reflexión con respecto a la tentación como se presentó para Adán y Eva allá en el huerto de Edén, la tentación como se presentó para Jesús allá en el desierto y la tentación como se presenta también para nosotros. La principal tentación es dejar de hacer la voluntad de Dios. La tentación entonces tiene esos visos de diferentes aspectos, pero siempre es la misma. A Jesús se le presentó también diciendo: mira, no tienes por qué seguir confiando en que Dios te va a proveer, convierte esas piedras en pan. Pero como la respuesta de Jesús lo dejó ahí quieto, que no solo de pan vive el hombre, entonces le habló de la posibilidad de que Dios lo resguardara si se lanzaba desde el pináculo del templo. No tentarás al Señor tu Dios. Eso fue la respuesta del Señor. Y también cuando le ofreció todos los reinos de este mundo, era una forma de hacerle como la posibilidad de escapar del desenlace que Jesús tendría, que ya sabía que sería ser sacrificado, pero ahora poder quedarse con todos los reinos de este mundo era la tentación también de no obedecer al plan que traía desde que nació Jesús de ser sacrificado por nosotros. Así que si lo miramos de esa manera, también Adán y Eva en el huerto de Edén fueron tentados para dejar de obedecer al Señor y en vez de poder disfrutar de todos los árboles que había en el huerto, quedarse con el único al cual el Señor les había dicho: de ese no deberán comer. La tentación la tenemos todos los días, cuando podemos estirar la mano y tomar de lo que no debemos. Tomar de aquello para lo cual el Señor nos ha dicho que debemos tomar distancia. Acercarnos a lo que es para nosotros un riesgo. Examinarlo todo y retener lo bueno es el llamado del apóstol Pablo. Pero a veces no lo examinamos, sencillamente lo tomamos, lo asumimos, lo digerimos, lo recibimos y no nos damos cuenta de cuánto daño nos causa. Esa es la labor
de ese que vino para hacer la tentación desde el huerto del Edén, allá en el desierto a Jesús y a nosotros en la vida diaria. Y qué interesante que Jesús presenta también esa figura del ladrón y les dice, ¿vinieron a mí como contraladrón? ¿Por qué vienen a mí como contra alguien que ha estado quitándoles cosas? Que esa es la figura del ladrón, ¿cierto? Contra aquellos que están siempre buscando la ocasión para quitarle a otros. Y me encontré con esta imagen que les comparto porque ahora como hay una indignación general a los ladrones en muchos lugares, los están tomando y ya ni siquiera los están llevando ante las autoridades, sino que la gente está tomando la justicia por propia cuenta y algunos los toman, los ridiculizan, los desnudan, los golpean con palos, con tablas. Y es por esa misma indignación que hay sobre la figura del ladrón, del que viene a quitar lo que no es suyo, a llevarse lo que no es suyo. Y esa figura del ladrón entonces es la que utiliza Jesús, porque causa indignación claramente que alguien quiera quitarte lo tuyo. Da mucha rabia y mucha impotencia cuando, como sucede por ejemplo a través de las redes hoy en día, con un link, con una llamativa promoción, te roban a través de la internet, por ejemplo. Cuando con una llamada telefónica o un mensaje de texto te hacen una estafa. Esa indignación Jesús trata de generarla en los corazones de aquellos que vinieron a apresarlo. ¿Por qué me están tratando como un ladrón? Yo no he venido como un ladrón. Yo no he venido a quitarles nada. Yo he venido a traerles. Pero más bien sí hay otro. Hay otro que sí es el ladrón y Jesús ya les había aclarado a todos sus discípulos y a los que lo escuchaban quién era ese ladrón, el que venía a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Amados, hoy debemos nosotros estar conscientes de que Jesús sí sabía quién era el ladrón. Por eso utilizó ese momento para llevarles a la reflexión a quienes lo estaban escuchando y sobre todo a sus discípulos. Atentos discípulos, ¿por qué vienen ahora a tratarme como ladrón? Ellos, los que huyeron, seguramente se llevaron estas palabras en su mente. Le siguieron retumbando. ¿Por qué el maestro se trató a sí mismo como si fuera un ladrón? Para que recordaran y para que también nosotros recordáramos que lo que vino a traer Jesús es muy diferente a lo que el ladrón quiere darnos. El ladrón quiere robar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que debemos entonces nosotros recordar hoy. La época nos invita a reflexionar en el nacimiento de Jesús. ¿Y qué fue lo que trajo este niño? El regalo de Dios para la humanidad. Vida y vida en abundancia. El ladrón va a querer quitarnos todo lo que tenemos. Pero otra vez tenemos que anticiparnos, tenemos que prepararnos. Jesús se preparó en oración para el día malo, para el momento difícil. Amados hermanos, no desconozcamos el don de Dios, el regalo que Dios vino a traer, pero tampoco desconozcamos la labor del ladrón, que no ha dejado de estar minando, de estar atento, estar observando de qué manera y en qué momento puede venir a ejercer su función de robar, matar y destruir. No bajemos la guardia. Tomemos el ejemplo del Señor, animémonos día a día a buscar más de Él, a orar, a clamar, a interceder. Tenemos un espacio lindo como es este chat de oración.
Por ciertas conversaciones que he tenido me he dado cuenta que algunos han decaído entonces en el ánimo pronto de estar acompañando el tiempo de oración. Es fácil pasar por alto algunos chats, ¿cierto? O a veces nos molesta esa notificacioncita ahí del WhatsApp cuando está verde que no lo hemos leído. Pero hacerle un clic y volver a salir de ahí es muy fácil. Que esta sea también una oportunidad para renovar nuestra pasión por la oración. Porque así como Jesús nos mostró que Él se apartó, oró y vino y les habló a ellos y les dijo cuánto tiempo duró en oración. Miren ese aspecto tan claro y tan sencillo como Jesús les dejó en claro cuánto tiempo había pasado en oración. Ni aún una hora han podido orar conmigo. A veces la invitación es a minutos de oración y ni así estamos llegando a aceptar esa invitación. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las diferentes circunstancias si no hemos estado preparados y fortalecidos en la oración? El que nos roba también el tiempo, el que viene a destruir, también está quitándonos muchas veces esa oportunidad de fortalecernos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es nuestra parte. Resistamos con firmeza. Busquemos a Dios con pasión. Busquémoslo de corazón. No limitemos nuestras oraciones a segundos y ni siquiera a minutos, y veremos la victoria como el Señor la vio. Oremos. Bendito Padre, te alabamos y te damos gracias por esta palabra que nos anima a seguir adelante fortalecidos en la oración. Sabemos que no es un tema fácil. Tú viniste a tus discípulos la tercera vez, los volviste a ver ahí dormidos. La segunda, la primera, ellos no pudieron acompañarte en una hora de oración. Ayúdanos a nosotros, Señor, porque también entendemos que hay un mundo que nos está presionando todo el tiempo con cantidad de actividades, con muchas distracciones, con muchas opciones, con muchas oportunidades, pero que con todas ellas lo que hacemos muchas veces es apartarnos de ti en vez de seguir acercándonos a ti con pasión. Gracias, Señor, por esta palabra que nos anima hoy y que nos animará la próxima vez que la leamos, porque para eso fue tu palabra, para traer ánimo, para motivarnos y para impulsarnos cada día para vivir mejor. Tú has venido a traer vida y vida en abundancia, y eso es lo que quieres darnos. El ladrón querrá quitárnosla, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que glorifícate, Señor, recibe la honra, la tributamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.